Un instante contigo, con Danis Rodríguez. Feliz día a la audiencia. En esta mañana, en esta hora en curso, vamos a compartir la edición número 65 de nuestro programa Construyendo Humanidad. Hay una inquietud que quiero compartir como reflexión y asunto de discernimiento para todo aquel que tenga conocimiento espiritual y que albergue en su vida esa esperanza de salvación. Cuando nosotros comprendemos de que todo tiene un propósito y que ese propósito es uno único en el todo, entendemos así de que nuestra vida no es una excepción a ese propósito, ni la vida de ninguno ni de nadie es una excepción a ese propósito. En otras palabras, solo comparto de que nuestro deber, trabajo e inquietud mayor es el autoconocimiento, el estudio de sí mismo para descubrir, revelar ese propósito y poder cumplir cabalmente con nuestra propia vida. Esa es la pregunta originaria, genuina, básica. ¿Quién soy? Esta vez vamos a abordarlo recordando a Juan en su evangelio. Y recordemos que Juan es el símbolo metafórico del verbo y como tal también del amor y asimismo de la unicidad del logos. Esto es algo muy importante que siempre debemos tener presente para que podamos comprender el texto de Juan y los textos evangélicos cuando se refieren a que era el discípulo más amado de nuestro Salvador y Redentor, el Cristo, y también Salvador y Redentor del mundo. Nuestra visión en este caso para compartir no es netamente histórica, sino también el aspecto trascendental que queda como mensaje a lo humano, a lo humanista, a lo antropológico, es decir, el rostro antropológico del Evangelio a la luz de la ciencia pura. Y esto es construir humanidad, la esencia de nuestro programa. Esto significa que Juan nos da la clavícula, la formulación para ser salvo, tradúzcase en esta interpretación como lograr la divinidad crística dentro de nosotros, el perfeccionamiento en el amor, realizar dentro de sí la gran obra o cristalizar dentro de nosotros y edificar el traje de bodas del alma. Este es el mensaje, este es el propósito único. Es un solo llamado. Dios como Padre, como Creador, quiere como propósito de que en su obra manifiesta en la vida haya un humano debidamente perfeccionado en la verdad que Él le transmita para que dé testimonio de Él y sea su Hijo amado. Ese es el gran propósito, el único propósito. Cuando esto no se cumple, quiero decir, cuando no hay en la vida alguien que busque la autorización íntima del ser y la consiga, o alguien que no se perfeccione en el amor, entonces la vida no tiene propósito, no tiene sentido, y las mismas fuerzas operantes del Creador que hicieron la vida la deshacen. Y aquí Él le da poder a las fuerzas involutivas para que eso sea posible. Por eso es que existen las grandes catástrofes, por eso es que existen los periodos de tribulación y por eso es que existen y se realizan, dijéramos, los procesos apocalípticos. Y estos procesos apocalípticos son por escala, en la persona o individuo, en la familia, en la sociedad, en una nación, en un continente, en el mundo. Y todo esto lleva claro la semilla de realizarse el propósito. Qué interesante, porque el propósito es a la vez semilla y fruto, porque contiene la esperanza y el amor, la libertad y el perfeccionamiento. Ahora comparto enteramente el capítulo 21 de Juan el Evangelista. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada.
Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hasta aquí un momento. Faltan otros versículos que analizaremos posteriormente. Ya teniendo el mayor contexto del mensaje de Juan y recordando que el propósito es semilla y fruto en la esperanza libertadora de salvación, aparece aquí entonces la necesidad retributiva, mutual, recíproca del amor, del compartir, de la fluidez. Y aquí aparece una ley maravillosa que se conoce en la antigüedad, la ley de la alimentación recíproca de todo lo existente. Y también se le ha llamado la ley del trogo autoegocrática cósmica común. Esto tiene como fundamento la interacción nutritiva entre dos o más seres. Esto quiere decir que el amor como fundamento crístico y salvador da y recibe. Por eso dice Pablo que se necesita fe para pedir y amor para dar. ¿Por qué? Porque la clavícula en este caso codificadamente es el misterio de dos y es el misterio del amor. ¿Dónde lo podemos apreciar? En lo que hemos descrito, cuando Jesús le dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron: no. Aquí podemos apreciar que el Cristo necesitaba alimento y necesitaba reunirse, y ambas cosas podrían sucederse al mismo momento, y es lo que gestionó. Al respecto le dice: echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces aquí vemos cómo Jesús, como parte superior del ser, resuelve nuestras necesidades cuando cumplimos su llamado, cuando nos enseña: ¿acaso no es más el alma que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Buscad el reino de Dios y su justicia, que lo demás se os dará por añadidura. Entonces vemos aquí presente, en forma muy ilustrativa, cómo Jesús nos enseña directamente a resolver nuestras necesidades, lo que nosotros llamamos resolver nuestros problemas. ¿Qué debemos hacer? En paz y en comprensión, entrega total en fe a la obra de vivir en Cristo y difundir su palabra. Y esa palabra es: arrepiéntete. Esa palabra es: busca el reino de Dios y su justicia. Esa palabra es: ámense los unos a los otros. Esa palabra es: perdona a tu enemigo. Esa palabra es: perfecciónate en el amor. Esa palabra es: yo soy la vida y la verdad. En todo caso, esto es extraordinario porque llegamos a la clavícula y al núcleo de la enseñanza crística, que es encarnarlo a Él, cristalizarlo dentro de nosotros. Y aquí aparece entonces el Cristo en substancia, la substancia cristónica, geovística, que se encuentra en la simiente solar y que está simbolizada por la vid, sobre la cual Él se expresó y sintetizó cuando dijo: yo soy la vida. Y cuando dijo también: hay muchas mies, pero pocos obreros. Al tenor podemos inferir e interpretar de que solamente en el amor existe la alimentación recíproca. Entonces allí está el misterio de la cámara nupcial descrita
dijéramos en símbolo en la transmutación del agua en vino, en las bodas de Canaán, también señalada, dijéramos en forma sigilosa, misteriosa e incluso esotéricamente, cuando el divino Jesús, nuestro Salvador y Redentor, se dirige a Nicodemo y le dice deber nacer de nuevo, y que confirma una vez más el mismo misterio cuando se dirige a la samaritana y le dice ve y busca tu marido. Entonces allí el dos se hace uno, con la posibilidad de convertirse en tres y en cuatro. ¿Por qué en tres? Porque el fruto del amor es un hijo. ¿Por qué cuatro? Porque un hijo, un padre y una madre en el amor es un hogar, es una familia. Entonces aquí llegamos claramente al evangelio del hogar doméstico, al evangelio de la Sagrada Familia, donde el hogar es un palacio, un templo, donde el padre es un rey y un sacerdote, donde la esposa es una reina, una sacerdotisa,